Mira, iba yo a revisar. Yo tengo aquí en el perfil que nos mandaste que tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, actualmente vivo en Ciudad de México. Ok, y ya tienes un rato allá. Ya 6 años. Órale, pues sí, ya un ratote. Y trabajas en Comex. Sí, es correcto. Ok. Bueno, estudiaste Administración de Empresas en la UTLAB. No, perdón, Arquitectura, ¿verdad? Arquitectura, ajá, y hice un MBA en la UTLAP después. Exacto. Oye, pues quisiera empezar preguntándote un poco como para entenderte haciendo general. Hoy, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Sí, actualmente soy gerente de un programa de impacto social, o sea, digamos que estoy en el área de responsabilidad social Ok, corporativa y pues un poquito soy como una project manager, entonces me encargo de pues gestionar y coordinar y supervisar como todos los proyectos que se implementan a nivel nacional. ok. Pero bueno, todos tienen este, pues esta característica de tener impacto social y también estoy encargada de la fundación. Entonces, digamos que llevo como estas dos partes. ¿Qué son estos? Nada más para entender qué son estos proyectos de Son Comex. intervenciones en espacio público a través de arte, o sea, de murales y de dinámicas, talleres, actividades con las comunidades. Ok, ok. O sea, Comex ahí interviene con el hecho de la pintura y Sí. esto. Ya, ya. Ok, ok. Quiero preguntarte, así como en general y conocerte mejor, algo amplio, ¿cómo es que llegaste hasta allá? Empezando desde que estudiaste arquitectura, que pues veo que tiene relación, ¿no? Em, Pues todo fue porque antes de eso trabajaba en una asociación civil que era, es todavía aliado de Comex o del programa. Ujú. Entonces, digamos que tuve la experiencia de trabajar con la asociación civil durante 2 años. Después dejé de trabajar ahí y al año fue que se abrió la posición dentro de la empresa y fue ahí que, pues básicamente me refirieron, ¿no? Fue como de, oye, están buscando a alguien, tú conoces bien como esta parte y si te interesa aplicar. Y ya fue ahí que apliqué y pues ya quedé con el trabajo. Ok, ¿tú ya estabas allá o te moviste en No, realidad para yo este tema? me mudé, ajá, me mudé a Ciudad de México por COVID. Ok, ¿y cómo es que estudiaste arquitectura? Cuéntame un poquito de eso. Pues, pues simplemente fue como la carrera que más me llamó la atención en el momento de querer elegir algo. Ajá, Creo que siempre he estado como muy, o sí, tal vez como orientada, o siempre me había gustado como mucho la parte como del diseño del arte, pues sí, más sobre todo la parte como de diseño. Y cuando estaba por elegir carrera, sí recuerdo que estaba, o sea, tenía como opción psicología, me llamaba también mucho la atención. ok. Y de ahí pues fui a visitar, bueno, luego en los lab hacen como estas, se me fue a la Expo Lab, entonces vas y conoces como las carreras y Ah, los planes de estudio y ajá, todo eso. Y fui y sí recuerdo haber visto el programa de psicología junto con otros, o sea, revisé creo que comunicación, derecho, etcétera. ajá, Y ajá. si bien todos tales como que me llaman la atención, ninguno, o sea, como que al ver el de psicología dije como, no me imagino estando ahí. Y después fui a Sí. visitar el de arquitectura, que pues también, digo, lo tenía presente, ¿no? Pero tal vez no lo había puesto como en primera opción. Ok. Y pues recuerdo haber visto el programa y como que pues vi todas las materias y fue como, creo que todo me gusta y pues ya, eso fue como, por eso lo elegí. Pero no era tu primera opción en realidad. Pues como que tenía psicología en primero y ya después fue como, literal fue un tema de vi el plan de estudios y no me imaginé Ajá. ahí. ¿Y qué es lo que sí te gustó de la arquitectura? Pues literal todas las clases. O sea, veía como que había parte de historia, entonces eso me gustaba mucho. Las partes de como los talleres de diseño, tenían también
temas como de dibujo, de representación eh, visual, ¿no? Gráfica. Y ya dentro de la carrera, pues posteriormente, ¿no? Como otras de las clases que me gustaron mucho, pues eran más como temas de urbanismo, em, los talleres, pues que al final es donde diseñas o propones proyectos. Pues eso yo creo que fue lo que más me gustó. ¿Y ya eras alguien que dibujaba y esto? Sí, 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 sí. O sea, desde chiquita iba a clases de pintura. ¿Ah, sí? Ok. Ujú. Y sí avanzaste, o sea, ya, digamos, cuando tú eliges la carrera ya dibujabas, ya pintabas, ya... Pues sí, tenía nociones, pero obviamente, pues no es o sea, uno puede dibujar, pues, pero ya el tema como arquitectónico, pues es otro lenguaje, ¿no? Y más bien es como adaptarte al lenguaje de, pues, cómo representar, o sea, cómo hacer un plano y todo lo que conlleva diseñar Claro, claro, un sí. espacio. Oye, y ya que estabas en arquitectura o a lo largo de arquitectura, ¿qué te imaginabas haciendo o cómo te imaginabas en el futuro siendo arquitecta? Pues creo que un poco mucho el camino que te dicen en la escuela es, sí es como de, o sea, de salir y trabajar en un despacho, pues yo admiraba a distintos arquitectos y arquitectas en su momento y pues era como, pues saliendo, pues voy a trabajar en alguno de sus oficinas, ¿no? De sus despachos de diseño. Entonces Ok. creo que era mucho como desde ese lado cómo me visualizaba yo y un poquito tal vez cómo nos vendían esta idea de, pues vas a trabajar en un despacho y vas a generar, eh, hacer diseño y eso eventualmente va a ser algo que se construya, ¿no? Ajá, ajá. O sea, pero sí pensabas como en unos arquitectos en particular, profes o algo así, supongo. Sí, 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 o sea, arquitectos reconocidos en México que yo decía como quiero trabajar con esta persona. Ok, ok. Y bueno, cuéntame qué pasa cuando, después de que sales, qué trabajas y eso, y luego cómo es que entras a hacer el MBA. Bueno, salgo entonces de la carrera. Bueno, en mi último año de universidad fue cuando empecé a trabajar con esta asociación. Entonces Ok. estuve ahí 2 años y de Ajá. ahí renuncié a esa organización y estuve como un año, pues digamos, con un poco de freelance, o sea, coincidí con un amigo y con él estuve como en temas de proyectos de arquitectura. Después fui residente de obra de un arquitecto en Puebla. Ok. Después llega la oportunidad de Comex y pues ya estuve ahí, bueno, sigo actualmente en Comex, pero yo creo que a partir de, o sea, fue en 2023 que se presentó la oportunidad fue porque me ofrecieron una beca que considero que estaba bastante buena. Ok. Y podía yo escoger cualquier maestría, pero bueno, era hacer bueno, hacer la maestría en UTLAB. Em, y pues al final un poquito como que pensé de, bueno, si tuviera que estudiar otra vez, como que creo que necesitaría hacer algo o estudiar algo que complementara tal vez un poco mi perfil, porque pienso que al final, eh, o sea, pues tengo obviamente todas las bases de ser arquitecta, pero ya entrando como una empresa y en un área en el que estoy y pues todo lo que como que he aprendido a lo largo de estos años, como que sí, como de no sé mucho, no tengo mucho contexto tal vez como de temas de marketing o de recursos humanos o de finanzas o más temas operacionales. O sea que obviamente pues en la marcha o en la práctica lo he aprendido, pero pues más de una manera pragmática y no como tal el estudio, ¿no? Entonces dije como, bueno, pues creo que un MBA me puede dar como unas bases generales para poder tener como un entendimiento más amplio, porque también pensaba que si estudiaba alguna otra maestría, como que era enfocarme mucho en algo que tal vez no me iba a funcionar tanto en mi trabajo, porque pues digo, había desde marketing o de comunicación digital, y que pues también la verdad tampoco eran temas que me llamaran mucho la atención a mí personalmente. Ajá, ajá. O sea, pensabas en otras, pero igual de negocios, no en alguna de arquitectura. Sí de arquitectura, pero más bien en los lab no había ninguna enfocada en lo que tal vez a mí me gustaría después experimentar en temas de arquitectura, porque creo que la única que había era como de gestión de proyectos o administración de proyectos, obra, etcétera, y dije, "Bueno, no hago eso y no me interesa hacer eso", entonces la Ajá. descarté. Oye, y ahorita pensando en eso de que pues, entras a esta empresa, ¿no? Que es
grande al final de cuentas. Estás en un área en particular. ¿Qué tanto sigues haciendo arquitectura? Pues creo que ya no mucho como tal en el aspecto de lo tradicional o de lo que de alguna manera nos enseñan, ¿no? Que era esta parte de en su momento cuando estudiaba de, pues voy a diseñar y voy a hacer planos y pues estos dibujos y propuestas, etcétera. Y pues no, porque en realidad mi trabajo es mucho más de pues monitorear, gestionar y operar distintos proyectos, que al Ajá, final, a ver, la parte como operativa o de administrar proyectos, pues funciona de alguna manera también pues, en arquitectura, pues porque llevas proyectos y tienes que claro, sí. asegurarte, ¿no? De que todo suceda, pero pues desde otra óptica y pues aquí es más un tema de trabajar con distintos aliados, con distintos, o sea, muchos stakeholders y más bien hacer que esto suceda. Y pues no se no, o sea, no estoy como tal diseñando, que tal vez sea lo que en algún punto yo tenía de Ajá. idea de, voy a estar diseñando o a un objeto arquitectónico y más bien ha sido un tema de, puede que sí he diseñado proyectos, pero más en un aspecto como amplio y más y colaborativo, ¿no? Porque al final pues trabajo con asociaciones civiles, con organismos internacionales y luego sí es armar como proyectos para atender cierta necesidad o con cierta temática, pero no es como tal que estoy yo en la computadora diseñando tangiblemente algo, ¿no? A final de cuentas, sí, lo que gestionas y administras, sí son obras de Sí, intervención, ¿no? sí, exacto. Que se van a hacer en una Ujú. casa, no sé, ¿no? En un Sí, o espacio. sea, en un barrio, ¿no? O sea, son como una escala mucho más grande, que eso también Ajá. fue algo que que también en la marcha, yo creo que ya en la carrera, pero más hacia finales, que fue como me gusta mucho este tema de, pues, de ciudad, más de urbanismo, más como de una escala mayor, pero pues que en su momento cuando elegí carrera, pues no pensé en urbanismo como una alternativa, ¿no? Ajá, o sea, eso deriva de esta asociación donde estabas, que entras Sí, ya. yo creo que deriva un poco, no tanto la asociación, pero más bien como de tener ciertas materias en la universidad que ya veían como una escala mayor y que dije como, esto me gusta más, pero pues ya estaba yo en séptimo semestre o sexto semestre y dije, bueno, ya no he vuelto atrás. Ok, sí, al final de cuentas, eso, sigues un tanto ahí, ¿no? En ese Sí, ámbito más sí, del urbano. espacio. Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Pues yo creo que sí el tema como pues sobre todo más como el tema del impacto y eso también fue algo que, o sea, que después de que terminé de trabajar en la asociación y que estuve como un año, digamos, siendo arquitecta tradicional, que me quedé como mucho sí extraño mucho, pues, los proyectos sociales, ¿no? Porque al final en la asociación era mucho estar en campo, estar con la gente, escucharlos, participar con ellos. Entonces, como que al final fue un tema de, a mí, Greta, lo que me interesa y lo que actualmente en mi trabajo me satisface es como saber que estos proyectos pues tienen un impacto mucho mayor a que si diseño una casa, sé que voy a impactar probablemente a una familia, o si diseño un edificio, pues, tal vez son muchas familias, pero es distinta el impacto que se genera. A ver, que es muy grande, pues, pero aquí es más un tema como social y más de relaciones, ¿no? Y de generar como ciertas dinámicas o fomentar ciertos nuevos vínculos que a hacer una obra arquitectónica que pues no tienes el contacto tal vez con las personas o en su día a día, ¿no? Entonces aquí es más como el disfrute del espacio público en general y que creo que eso es lo que más me gustó al final. Ok, ok. Mm, pienso de alguna manera que por donde estás trabajando ahorita y lo que haces justamente, seguramente eres como una de las personas que tiene entre sus manos muchos proyectos o muchos de los proyectos que existen de este tipo, ¿no? En todo el país. O sea, eres una experta en la materia, ¿no? O sea, a final de cuentas estás ahí como muy Pues sí, metida. un poco, ya llevo un rato. Quiero preguntarte, ahí como experta en la materia de estos temas como de
esta intervención arquitectónica social. Bueno, en este caso, a partir de un fondo privado, ¿no? Pues al final de cuentas lo financia ahí una empresa. ¿Cuáles dirías que son, así en general, las tendencias de negocio, tecnológicas, sociales, lo que sea, que más están afectando eso que tú haces? Que modifican la manera en que Greta trabaja y logra lo que tiene que lograr, pues. Pero tendencias, em, Digamos, por ejemplo, alguien que trabajaba en docencia me decía, no, pues por supuesto la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues, todos los chavos de hoy la usan y ya hacen la tarea así, ¿no? Y ya hacen los proyectos así. O sea, y eso al grupo de docentes les impacta mucho, pues, ¿no? Tienen que modificar su forma de trabajar. En ese sentido me refiero. ok. Yo creo que, pues más que tendencias, bueno, tal vez sí se considera una tendencia, pero creo que es más un tema de problemáticas, o sea, hay, por ejemplo, de temas medioambientales, ¿no? Y que cada vez hay más necesidad de que las empresas aporten o generen algo que, o que sea de menor impacto para el medio ambiente, ¿no? Y entonces un poquito ahí entra como los proyectos que yo hago, que tal vez traen un enfoque desde la parte medioambiental. Y creo que otro tema muy importante aquí en México, y al menos, pues sí, de lo que vimos nosotros, tiene que ver con, pues como la inseguridad y la falta de, o cómo poco a poco nos hemos ido como segregando, o se ha perdido un poquito el sentido de comunidad y justo lo que buscamos pues es volver a generar esa comunidad y pues lo hacemos a través de, si generas, o bueno, si recuperas espacios públicos o si haces que algún espacio público vuelva a ser digno, pues la gente lo vuelve a utilizar, ¿no? Y muchas veces, bueno, ya hay miles de espacios públicos por recuperar, entonces creo que son como tal vez esas dos partes, ¿no? Como o sea, el medio ambiente, el cambio climático, cómo ha afectado un poquito bueno, no un poco, mucho la forma en la que vivimos Uh -huh. y que de alguna manera se espera o se existe esta tendencia dentro de los negocios de ser empresas socialmente responsables y por otro lado, más como en la parte comunitaria, pues sí, como esta falta de comunidad como tal, o sea, que sí se ha perdido mucho ese sentido de, pues, de colaboración, de empatía, de escucha en general. Ok, ok. En esta parte que me decías del ambiente, ahí, o sea, cómo impacta en el tipo de pinturas incluso que se usan Sí, las pinturas, bueno, al menos las que hay distintas gamas, ¿no? Pero las que utilizamos para el programa tienen muy bajos VOCs, que son estas partículas volátiles del medio ambiente. Obviamente están libres de plomo y son base agua, entonces, bueno, también eso, digamos que no tiene o bueno, tiene un impacto menor a que si fuera tal vez algo solvente. Pero no, más allá de eso, tiene que ver con eh, como con la concientización, o sea, con invertir o dar o fondear, ¿no? Propuestas, proyectos que tengan un impacto en la comunidad, llámese, se realizan talleres en los que se les explica cómo generar huertos urbanos y entonces se genera como esta mini infraestructura uh, para que las comunidades puedan tener huertos urbanos. O se invierte para que haya jardines de lluvia o se instalan jardines polinizadores o se instalan sistemas de captación pluvial en comunidades, o sea, como más hacer esta inversión en pequeña infraestructura que pueda tener como un impacto o generar ya. un menor impacto al medio ambiente. Ok, ok, ok. Sí, o sea, sí de alguna manera determina el tipo de proyectos que Sí. están más como propensos a apoyar, pues, ¿no? Ujú. O a desarrollar en los lugares. Ok, oye, y este tema de la inseguridad y la comunidad y tal, ahí lo que está sucediendo es que cada vez se complica más ingresar a estos lugares o más bien cada vez se hace más necesario o a qué te referías. Pues yo creo que más bien cada, o sea, que sí es necesario, o sea, que cada vez que hay, o nos buscan más, ¿no? Como para de, oye, queremos hacer algo en tal localidad y
recuperar y trabajar con la comunidad porque resulta que es súper vulnerable o la gente no se habla o no sé, muchos factores. Ujú. Em, pero también sí es difícil, bueno, o sea, sí no deja de ser complicado en ciertas comunidades entrar, pero la verdad es que creo que al final como que si algo hemos aprendido o he aprendido en los últimos años, es que pues como que las comunidades generalmente siempre están muy abiertas y muy dispuestas a colaborar y que una vez que se recuperan los espacios, pues son ellas quienes mantienen o dan mantenimiento a esta recuperación, la cuidan, la vigilan más, pero pues eso se da porque pues evidentemente hay una socialización o una invitación a participar y no solo es como o sea, no llegamos a los lugares y pintamos y es como, ya puse un mural y ni te pregunté si te gustaba, Sí, cómo te claro. gusta, qué color, nada, ¿no? Entonces siempre hay como esa socialización y esto es lo que ha permitido pues que los proyectos realmente se mantengan en el espacio y pues que la gente los cuide y realmente se apropie de ellos. Ok. Um, Te quería preguntar, un poco pensando en esta historia que has tenido, ¿no? Desde la licenciatura hasta ahora, que pues, donde estás, pues ya llevas un buen rato. Eh, en general, ¿qué intenciones o ganas tienes de formación hacia el futuro? Porque también lo que haces es como muy diverso, ¿no? O sea, tienes mucho para donde hacerte para un lado o para el otro. ¿A ti qué te interesa? O sea, sí la parte como social, ¿no? Sí hice el MBA, no lo puse ahí, pero también hice pues podría llamar un programa ejecutivo en impacto social. Entonces, o sea, la parte social de generar un bien común, creo que sí es lo que me satisface mm, y que se puede adaptar. O sea, no tiene que, o sea, ahorita pues porque estoy en un tema claro, o en una empresa de pinturas que de alguna manera requiere esta presencia a través de o sea, de la pintura, o sea, que tiene que tener como esta baja de pintura, pero pues bien podría ser aquí como en una empresa que tal vez trae temas de agua y pues que tenga que tratar temas de agua u otra empresa que tenga que ver más como un tema de pues cómo se insertan en la comunidad o cómo generan un menor impacto en ellas. O sea, al final Ujú. sí creo que es como 100% la parte de generar un buen impacto social pues bueno, en el país. Este interés tuyo dirías que surgió ahí en la licenciatura o es algo que ya No, yo creo que hacías. viene desde hace mucho tiempo. O sea, desde secundaria, de apoyar en voluntariados que Ok. surgieran. En preparatoria estuve en un programa, bueno, el programa que teníamos del Bachillerato Internacional había una materia que es como, bueno, se llama Creatividad, Acción y Servicio. Entonces, pues igual estaba enfocada como en cómo hacemos alguna acción social y desde ahí empecé a meterme en eso. Entonces, como que siempre he estado presente y Ajá, ya ajá. posteriormente, pues, como que ha ido prendiéndose, apagándose, ¿no? Porque en la uni, pues, tal vez no hice eso hasta que tuve que hacer mi servicio social y que ahí llegué a la organización. Aunque a la organización ya la conocía desde la prepa, pero sí como, pues, siempre he estado presente en mi vida. Ok, ok. Y a ver, en este tema de lo social, ¿has pensado como en áreas en las que quisieras seguir formándote, seguir trabajando en términos de academia, pues, ¿no? Sí, pues, bueno, creo que en algún momento, o sea, sí he pensado como de, ay, pues no sé si algo como de políticas públicas podría ser, ¿no? Algo que pudiera como complementar mi perfil, mis conocimientos o incluso, o sea, ya estando después acá y conviviendo con, bueno, dentro de la empresa, ¿no? Que tuve una compañera que estudió relaciones internacionales y fue como, ay, ¿por qué nunca lo pensé? O sea, pero bueno, tal vez en su momento simplemente no me hizo match en su momento y tal vez ahorita ya como, claro, sí me gustaría como poder ver más esa parte, pero yo creo que eso. O sea, ahí hablabas como de relación internacional, como de Ujú, diferente a políticas públicas, ¿no? sí. Bueno, ¿cuál de estos ámbitos te ayudaría más en lo que hoy haces? Mm,
Es que siento que, por ejemplo, el tema de políticas públicas sí está como muy específico y todavía la empresa no está en un nivel, o sea, como que ya hay empresas que sí llegan a tener esta injerencia, ¿no? En proponer política pública o que están como mucho más metidos en esos temas Ok, y de alguna manera, o sea, al menos Comex todavía no está ni tantito cerca de poder desarrollar, no tiene todavía como el equipo para poder realmente estar fomentando, metiéndose un poco en la legislación, sobre todo también porque el tema o el producto como tal, pues no es un producto de primera necesidad, ¿no? O sea, no es como un tema de consumo, de que es alimentos, bebidas o claro, lo que claro, sea, y que pues no está regulado como ese tipo de claro, claro. actividades, ¿no? Entonces también pienso que por eso mismo aquí no se podría desarrollar. Eh, y pues más como la parte de relaciones internacionales, perdón, bueno, sí, o sea, más como un tema general, pues porque trabajo mucho con gobierno, entonces al final siento que de alguna manera como que tener estos conocimientos generales, pues ayudan, ¿no? Pero es más como de este lado. Ok, o sea, trabajas con gobierno porque los vínculos los hacen a través de Sí, porque es los espacio público y al ayuntamientos. final requerimos su permiso de intervención. Ok, ok. Oye, quiero preguntarte algo muy específico eh, que tiene mucho que ver con lo que, creo que con lo que tú haces. Quiero que me ayudes a que tú me digas qué significan para ti tres conceptos que te voy a decir, que son creatividad, innovación y estrategia. ¿Me podrías decir qué significan para ti? Ok, creatividad creo que pues literal es como la capacidad de crear Ok, en general. Innovación creo que sería la capacidad de ver las cosas desde otra óptica o desde una óptica nueva. Y estrategia yo creo que es el poder desarrollar algo con estructura y orden. ok. Eh, ¿Qué tanto hoy en día necesitas de estas tres cosas? Mm, pues creo que creatividad, no, pues no, las tres son bastante útiles. No, o sea, creo que depende mucho, pues sí, el tipo de proyectos, pero eventualmente pienso como, bueno, ¿qué tanto más podemos eh, recuperar de la misma manera, ¿no? O sea, como que creo que de alguna manera surgen nuevas problemáticas o nuevas necesidades y ahí es donde entra esta parte de pues, cómo vamos innovando en cada uno de los proyectos, o sea, mejorándolos, pero también pues sí generando pues toda una estrategia para que funcione, no solo es como, ay, se me ocurrió algo y que no tenga como una estructura realmente de cómo poder llevarlo a cabo o sea, y de alguna manera también medir que ese proyecto sí sea exitoso. ¿Me puedes contar alguna experiencia, puede ser ahí donde estás ahora o en tus trabajos anteriores, donde justamente, o más bien que justamente crees que destaque porque, pues sí, ahí explotó la creatividad, ¿no? Hubo algo innovador o estratégicamente ahí tuvo su complejidad, no sé, algo que recuerdes como destacable en este sentido. Estoy pensando. Eh, o sea, pues, creo que en general los proyectos y el programa, o sea, donde estoy, donde trabajo, o sea, empezó hace 10 años, ¿no? Yo entré ya cuando Ok, estaba, pues en 2000, o sea, empecé en 2016 y yo entré en 2019. ajá, Entonces creo que de alguna manera ha logrado crecer y ya obviamente han ido mejorando los proyectos, pues en estos últimos, tal vez yo pienso en los últimos 4 años es donde han crecido más, o sea, la demanda de que nos busquen y que digan, oye, queremos hacer algo aquí, ha crecido ajá, más. En cuestión como de innovación, yo creo que, o sea, hay un proyecto en particular
que de alguna manera he visto que han replicado desde otras organizaciones o que otras empresas salían con otras asociaciones para poder hacer o llevar a cabo esta recuperación de espacios. Entonces siento que pues fue innovador en su momento, ¿no? O sea, tal vez no tenían o estas como intervenciones, eh, tal vez siempre han existido, como esta parte de los murales Ajá. o esta parte como de urbanismo táctico que se venía viendo desde hace años en Europa o en otros países, o en Colombia, ¿no? En Medellín, que también la parte de muralismo como que tiene un peso muy grande, Ok, pero que aquí en México no se había visto tal vez como que alguna empresa adoptara ese tipo de intervenciones y de alguna manera pues sí ha sido innovador o fue innovador en su momento, que ahorita obviamente ya hay muchas otras empresas que buscan hacerlo, ¿no? Y sumarse, y no necesariamente con nosotros, sino que lo hacen de manera aislada, pero yo creo que la innovación de este lado estuvo en lo que te decía de no hacer únicamente de, estamos pintando un mural y no nos importa si la comunidad le gusta, no, cómo se llama la persona que vive ahí, sino que más bien la innovación ha sido, o sea, ser cercanos a las personas para que los proyectos perduren. ok, o sea, sí, como ese acercamiento más social, ¿no? O comunitario. Sí, 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 sí. ¿Cómo llegaron a eso, sabes? Eso no sé si fue antes de que tú estuvieras o fue. Fue antes, pero se ha ido formando, o sea, ya cuando entré, pero pues fue porque justo inició siendo primero, o sea, creo que antes se llamaba como Comex Urbano y justo lo que hacían era pues salirte con artistas y pintar murales, pero Ajá, pues podía ser que los grafitearan, o sea, no había como un fondo detrás. Y ok, de ahí, cuando se empezó a trabajar con la organización con la que yo trabajaba, pues fue cuando ellos traen como tal vez una metodología un poquito más estructurada en cuanto de, oye, pues sí hay que, o sea, tocamos base con la comunidad y entonces ellos como de, claro, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se había ocurrido, no? De tocar ajá, base con las personas, de llevar a cabo acciones o actividades enfocadas, escuchando o atendiendo a las necesidades desde esta parte como de lo social, ¿no? Porque evidentemente, pues muchas de esas colonias o barrios, pues tienen tal vez necesidades más como de infraestructura o etcétera, pero aquí lo que se busca es más como esta parte comunitaria y a partir de ahí después, pues, bueno, que de medio ambiente, pues, ¿qué necesidad hay? Que no saben tal vez nada sobre separación de residuos o que no tienen una relación o no, no sé, no saben temas sobre de cómo pueden cultivar sus propias verduras, ¿no? A través de un huerto. Entonces, como que siento que pues ha sido algo que se ha ido como aprendiendo y fortaleciendo cada uno de los proyectos o desarrollando nuevos proyectos pues ajá. para atender como esas necesidades. ¿Qué tal es pues ahora sí que el grupo en el que estás, o la empresa en sí, qué tanto se presta justo para pues ponerse creativo y resolver esas cosas? Porque por lo que me cuentas, pues fueron como abarcando más necesidades y supongo que eso implicó pues cambios, ¿no? Y inventarse cosas y como siempre trabajar con un presupuesto definido. Eh, ¿Cómo funciona la empresa o la parte de la empresa donde estás para fomentar eso o apoyar eso? Pues creo que actualmente ya no ha habido o no ha sido tanto un tema de que se ha requerido tanta como innovación, sino más bien como de Ok, fortalecer lo que al inicio, o sea, como de se iniciaron ciertos proyectos y entonces íbamos viendo cómo funcionaban, veíamos que tal vez el primero no funcionaba muy bien, se hacían adaptaciones para que entonces el segundo fuera mejor y de alguna manera ya están como establecida como esta base de proyectos y hasta el momento no ha surgido una necesidad de, oye, voy a inventar, pero hay que atender un tema de, no sé, de sequía y entonces que nos tengamos que poner a desarrollar un proyecto que atienda en particular eso. No, y también porque, o sea, por ejemplo, esta parte de medio ambiente se dio a través de una colaboración que iniciamos con GIZ, que es la cooperación técnica alemana, y pues que traían todo un fondo de cómo hacer acciones para mitigar el cambio climático, y entonces pues ahí nos unimos y fue como, ok, desarrollemos este proyecto. O con ellos mismos también desarrollamos un proyecto de movilidad, o sea, como que
sí se ha prestado, pero no es tan recurrente y sí ha sido más un tema de, ok, surgió este nuevo aliado y quiere revisar un tema de, bueno, no voy a decir, pero por derechos humanos, y entonces fue como, ok, ¿qué podemos desarrollar? Porque tal vez ninguno de los proyectos atendía a eso. Entonces, ¿cómo lo Ujú. vamos desarrollando? Pero tampoco es algo que suceda tan fácil y también hay ciertos temas a los que no nos metemos pues por ya más temas de políticas internas o que nos digan, no te metas, o sea, temas como de que luego nos preguntan, pero por ejemplo, justo eso de estas políticas públicas o ya más un tema de participación ciudadana, pero a nivel de formar grupos, etcétera, pues eso no lo revisamos porque pues no es algo que de este lado les interese o sean prioridades. Entonces, como que no nos metemos tampoco en todos los temas, porque hay muchísimos temas, ¿no? Claro, claro. Ahorita que me decías, por ejemplo, bueno, no es todo el tiempo, sino más bien como que van surgiendo estas cosas a partir de, entiendo, algunos aliados, ¿no? Con los que se van haciendo vínculos y tal. Y a partir de eso se han desarrollado, creo, diversos proyectos, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. ¿Cuál ha sido tu rol, el rol de Greta en esos proyectos donde hay que crear algo nuevo o hay que meterse a un ámbito nuevo? Pues sí, un tema, bueno, un poco el rol ha sido o sea, desde entender, bueno, quiénes son los, como los stakeholders de este proyecto, ¿no? O sea, quién va a atender, cuál es la necesidad, cuáles son como los objetivos, o sea, como plantear, hacer este planteamiento de planeación de idea y de estructura básica o base, y a partir de ahí sí hacer o sea, yo estar muy involucrada literal en toda la implementación, ¿no? Y en toda o sea, lo que tiene que ver y de ir a los lugares y ver cómo se desarrolla el proyecto y estar ahí de inicio a fin y pues a partir de ahí, bueno, ajustar y tal vez ya después, una vez que ya está bien armado el proyecto, yo ya no tengo que estar yendo a todas las comunidades, pero a los primeros sí me los tenía que chutar pues, para ver cómo se iban desarrollando, ¿no? Y si realmente funcionaban, ¿no? Y escuchar también cuáles eran, cómo esta retroalimentación de esto sí, esto no nos pareció y sobre todo, sí, eso sí, ¿no? O sea, como que al inicio siempre hacer estas sesiones de los involucrados en el sentido de una vez que acaba el proyecto, escucharlos para saber pues, qué les pareció el proyecto. Ok. ¿Cómo funcionas en esos procesos? Por ejemplo, me decías, pues, fundamental es como entender, ¿no? Entonces, entender quiénes son estos actores que participan, cómo se va a usar y planear, ¿no? Ahí es algo que, bueno, posiblemente ha variado con el tiempo, pero que entiendo que tú te metes, ¿no? O sea, personalmente tú haces algunas partes. Quisiera preguntarte eso, ¿qué haces y cómo funcionas? ¿Cómo construyes ahí? A partir de, supongo, o podríamos pensar como un poco de la nada, ¿no? O sea, al inicio no hay proyecto, solo hay una idea o algo, o una intención, incluso a lo mejor ni siquiera idea, nomás hay una intención. ¿Cómo funcionas tú ahí personalmente? Pues creo que soy un poco como, pues, no sé llamarlo como pegamento, como este gestor de muchos actores. eh, Ok, sí, ¿no? O sea, como de, bueno, surgió esta idea y entonces pues es tener como estas reuniones constantes para poder planear con los equipos, ¿no? O sea, llámese con la asociación civil, con el organismo con el que estamos participando, o sea, el otro aliado y nosotros, y pues al final como estar literal, eh, pues planeando, ideando, generando como de alguna manera diagramas de ver cómo podrían funcionar, o sea, articulando, y ya de ahí posteriormente ya desarrollar como, o bueno, ir planeando de, cuáles van a ser los pasos, o sea, literal, paso por paso de generar tal vez estos manuales, como un poquito como manuales de operación de los proyectos y hasta que ya se ejecutan y vemos cómo funcionan y bueno, y en la parte ya de ejecución, repito, ¿no? O sea, de ir al lugar, estar ahí observando
haciendo, o sea, formando parte del proyecto y posterior al proyecto, pues nuevamente reunirnos con los involucrados y ver que sí, que no funciona y pues mejorarlo para el segundo. Entiendo por lo que me dices que hay una parte ahí, incluso como decías, de hacer diagramas, ¿no? Eh, Cuéntame un poco más de eso, o sea, cómo ya ahí personalmente, Greta, porque eso pues, lo vamos como construyendo cada quien, cómo funcionas, qué haces, incluso con todas esas ideas, o no sé, o buscas información, o buscas tanto, qué le haces a esa información, dónde la pones. Sí, pues yo creo que sería, o sea, sí, dependiendo el tema, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay ya más temas de, de algún algo en específico como de reglamentación, pues sí es como investigar, ¿no? Y, o sea, tal vez yo lo hago, pero también le pido apoyo a la organización como, tú échate esta parte, yo investigo esto, Ajá, ajá. y de ahí, pues tal cual, tomar notas, hacer como mis resúmenes y exponer eso, armar presentaciones en caso de que sea necesario presentarlo a alguien, pero si es más como un tema de trabajo mío, pues literal, o sea, lectura, resumen y ya a partir de ahí, si es más fácil para mí explicarlo de alguna manera en un diagrama o algo visual, gráfico, pues lo hago, ¿no? De esa manera. Dijiste tomar notas, ¿dónde pones tus notas? Pues a veces las escribo, o sea, en documentos de Word o literal a mano. ¿Sí? ¿Tienes una libreta o algo Sí, así? sí, sí. Ok. Y me decías, pues sí, o sea, parte de tu trabajo es lo vacío en diagramas, lo vacío en PowerPoint. Eh, Sí. ¿Qué tanto, o sea, ya en la dinámica de la empresa, qué tanto tienes que estar convirtiendo eso para, como dices, reportarlo, presentarlo, convencer o lo que sea? Em, no tanto, o sea, siento que es, o sea, una vez que se genera la idea, pues se arma una presentación y ya ahí, Ah, o sea, como que convences. solo se requiere hacer la presentación y no es como que a partir de ahí tengo que entregar o hacer más cosas. Em, sí, no, o sea, no es como tan recurrente y más bien Ajá. como que esa presentación, pues digo, salvo que se tenga que estar adaptando para, depende a quién se va a estar presentando, ¿no? Pero pues si es para gobierno, pues tal vez hay cosas que no le meto porque eso solo es información interna, pero pues se edita esa misma presentación y se utiliza para distintas audiencias. Ahorita, bueno, hace un ratito me decías, la cosa ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y al principio había más, o entendí que me decías, como que al principio había más esas cosas, ahora ya como está, como que si estuviera más maduro, ¿no? Todo Ujú. lo que están haciendo, también porque hay más solicitudes. ¿Qué tanto efectivamente eso, esa necesidad de crear cosas nuevas ha bajado? Y si no están haciendo eso, entonces, ¿en qué se concentran? Pues mucho en la parte operativa, o sea, de atender los proyectos, pues porque sí son. O sea, Ah, más bien es eso, o sea, como que la demanda, o sea, se han consolidado los proyectos, ya están como muy bien formados, estructurados, ya sabemos cómo funcionan y a partir de ahí pues es aplicarlos, pero si antes hicimos, o sea, si al inicio hicimos 10, tal vez ahorita ya se están haciendo 20. Entonces ha sido más como un tema de tener que operar distintos proyectos, pues a lo largo del año. ok. ¿Y qué te gusta más a ti? O sea, me gusta la operación, pero también sí, justo ha sido a un tema de, oye, a veces quisiera pues ver, innovar, ¿no? Proponer algo nuevo, investigar, ¿no? Y Ajá. pues es como un tema de, o sea, a todos nos encantaría, pero pues tampoco hay tiempo. O sea, no hay tiempo como a veces para sentarnos a crear algo nuevo, entonces realmente sí es como, más bien ya cuando surge, o sea, si surge la necesidad, pues ya nos enfocamos en eso, pero creo que ahorita llevamos como un par de años, sobre todo después de pandemia, pues se activó como mucho Ok. y sí ha sido como un tema de que ha crecido el número de proyectos que se venían realizando en años anteriores. Pero sí te lo has cuestionado, digamos, o... Sí, 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 o sea, lo que decía como, bueno, pero ¿hasta dónde vamos? O sea, bueno, tal vez falta mucho tiempo para eso, pero, o sea, como va a llegar un punto en el que, o sea, ¿qué más voy a intervenir si ya pintamos?
miles y miles y miles de espacios, o sea, como que, o sea, ¿qué Ajá. sigue? ¿Y qué sigue? ¿Te Es has lo que no imaginado? sé. No, porque hay veces que te digo, o sea, como que lo pienso y es como, bueno, otro día pienso, pero no me he tomado como el tiempo de, o sea, pensar en un escenario mucho más a futuro de hacia dónde podría ir, ¿no? Todo este tema. Ok, ok. Eh, ¿Qué tanto recibiste? Digo, tú estudiaste arquitectura y pues ahí hay mucho de creación, ¿no? Pero ahí o en la formación que has tenido después, ¿qué tanta formación has tenido en justamente como apuntalar o potencializar tus capacidades creativas o de innovación? O sea, como dentro del, o sea, que la empresa hayan Sí, fomentado eso. o en tu formación académica, pues, ¿no? Ah, bueno, en mi formación académica, pues yo creo que en su momento, o sea, en su momento, no hace ya unos años que estudié, em, o sea, sí, pero por ejemplo, a mí no me tocó todavía la parte como inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo pienso Ajá. que ahorita ni siquiera sé cómo estén estudiando arquitectura o de qué manera o sea, las herramientas de inteligencia artificial les ayuden o les apoyen actualmente. O sea, ahí sí no tengo ni idea. O sea, ya estoy como muy desconectada de eso. Y yo creo que, y por ejemplo, al menos en todavía, o sea, cuando hice el MBA también como que todavía no explotaba, o sea, lo Ajá. terminé en Sí, sí. 2024, empecé en 2023, entonces como que si bien ya obviamente existía la inteligencia artificial, yo la verdad no la utilizo casi, o sea, no suelo utilizarla. Ajá. Entonces como que, y tampoco, o sea, sí llegaron a mencionar los profesores, pero jamás o no tuve ninguno que dijera como, ay, utilícela como una herramienta para tal vez optimizar, no sé, procesos, tiempos, lo que sea. Creo que Ujú. solo uno sí nos enseñó, o alguien, no recuerdo quién, pero así como de, hay uno que literal se dedica a papers y si lo metes te hace como estos highlights y dices, bueno, pues ahí te ahorra tal vez un muy buen rato, este, pero como tal, no siento al menos que en el MBA haya habido un tema como de, o sea, creo que solo sí llevé una materia que era como de innovación en los negocios y entonces era más como entender, em, pues justo como estas tendencias o ver de qué manera alguna empresa resolvía un problema, ¿no? Entonces ya leías como el caso de estudio y pues ya lo analizabas. Pero como tal de innovar, no siento que haya sido de esa manera. Y en la parte como de arquitectura, pues siento que al final no voy a decir que 100% es, porque no, pero un 30% es si es mucho de estar pues, pensando, innovando, porque al final tienes que diseñar algo, ¿no? Y si bien tomabas referencias en su momento, pues era un tema más como de, pues justo de investigar, de entender el ecosistema, el ambiente en donde se iba a insertar el proyecto y a partir de ahí, pues sí, mucho imaginar, o sea, siento que ahí sí, pues tienes que estar usando tu imaginación, pues para no proponer un cubo en cada espacio, ahí sí, o sea, ahí sí creo, pero porque creo que es mucho la naturaleza y en general tal vez de las partes o de las áreas, pues creativas, ¿no? O sea, pienso que tal vez un diseñador industrial o un diseñador gráfico, pues también vive en este constante sistema de creación, de innovación, al menos en la carrera. Yo creo que sí, o sea, sí en su momento había un profesor que, bueno, teníamos una clase como optativa y no me acuerdo la verdad de qué era el nombre, pero era así como de programación y pues pienso que de alguna manera pues era innovar dentro de la carrera porque dices, bueno, pero ¿por qué usaría programación? Pero después te das cuenta que pues, sí lo puedes aplicar en la arquitectura. Y en la parte como, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, el programa que hice de impacto social, pues ahí sí eran que también como brindarte distintas herramientas como para fomentar tal vez esta parte de crear, de cuestionarte, de generar como nuevos proyectos de impacto social o darle estructura a los programas de impacto social, sobre todo ahí porque participaban como muchas organizaciones de la sociedad civil o proyectos como sociales y pues era más como un tema de cómo puedes
estructurar bien eso y a partir de ahí, pues tal vez como ir innovando dependiendo del tema, ¿no? Pero pues yo creo que esa ha sido como un poquito mi experiencia. O sea, dirías que, um, o sea, que sí alguna de esas experiencias te ha ayudado a ti a hacerte, vamos a decir, más creativa, o en realidad es algo que ya traías de por sí y más bien por eso Ujú. te metiste ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que sí la carrera de alguna manera, o sea, bueno, no, pero si me voy como más atrás, yo pienso que sí es más un tema de, o sea, de la educación que recibí, o sea, secundaria, prepa, Antes, de niña. sí, 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 o sea, de que hay constantemente siento que nos hacían mucho como cuestionar o reaprender cosas y pues que de alguna manera eso ayuda a que, o sea, en el futuro pues también no te quedes como con lo primero que te dicen o que ves, ¿no? O sea, que sí es un tema de consultar distintas fuentes, de evaluar, de cuestionarte, de debatir, o sea, como sí estar mucho en esta parte de pensamiento crítico. Yo creo que eso sí fue algo que traigo desde secundaria a prepa. O sea, dirías que ese cuestionarte o ese pensamiento crítico tiene que ver con esa creatividad. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque, pues de alguna manera el cuestionar las cosas, pues te hace tal vez evaluarlo desde otras perspectivas, ¿no? Y no solo, o sea, como que si tú ya conocías que algo se hacía de alguna manera, pues si te lo cuestionas es, bueno, entonces, ¿cómo podría hacerlo de otra manera y de otra manera? O sea, como que sí creo que el cuestionarte ayuda a, pues sí, a pensar cómo poderlo resolver y al final el pensar en cómo resolver, pues sí necesitas ocupar tu creatividad para poder cambiar o proponer algo distinto, ¿no? ¿Qué tanto tú haces eso? O sea, de por sí, pues, no porque estés en una empresa o un lugar, sino que Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en mi vida cotidiana, pues tal vez lo aplico, no tan de manera consciente, pero supongo que, o sea, sí estoy en constante, o sea, si veo algo o leo información o algo, pues como que digo así de esto, sí es cierto, no lo investigo. Em, ya en cuestión como del trabajo, pues también creo que depende mucho el tipo de proyecto a desarrollarse, ¿no? Tal vez en algunos sí he requerido pensar de alguna manera distinta cómo resolver, porque tal vez sale algún problema y entonces es como, bueno, ¿cómo lo resolvemos en este momento? ajá. De lo que ya teníamos como establecido y de cómo tendría que funcionar y resulta que no está funcionando así. Y yo creo que ahí sí, pero tampoco creo que sea como tan constante esta resolución de temas o de utilizar mi creatividad. O sea, sí, pero no, no de que a diario estoy revolucionando ahí mi pensamiento. Bueno, y ahorita también tu chamba no te lo está Sí, pidiendo justo, o sea, no tanto, me ¿no? lo, ajá, o sea, sí, exacto, no es tan requerido. Ajá, exacto. Ahorita estás más como en la operación. Ahora sí que disfrutando la Sí, madurez también de lo que han hecho, ¿no? pues sí, un poco, porque sí al inicio es como de, y esto, y faltó, y no pensamos en esto, y ahora resuelve, o sea, sí, claro, ya ahorita es como, bueno, ya funciona, ya está estructurado, ya solo hay que seguir estos pasos, y te digo, repito, al ver, al final siempre pasan, o sea, pues estamos trabajando con personas y con comunidades, y Claro. pues te puedes tener los procesos súper claros, pero nos ha pasado que vamos a intervenir, resulta que los vecinos dijeron no, ¿por qué van a entrar? Y entonces, bueno, es solucionar ese problema, o sea, pero no es tan común, o sea, son como muy casos muy puntuales. Ok. Em, ¿Tú crees que, ahora sí que a partir de tu experiencia, viniendo incluso de una licenciatura de temas creativos como la arquitectura, ¿tú crees que esas habilidades o decías capacidades como la creatividad y eso, sí se pueden enseñar? Sí, ¿O sí, es sí, algo que ya la gente trae de por sí? o sea, sí creo que hay gente que es más creativa que otra, eso sí, pero sí creo que es algo que se puede aprender, o sea, yo creo que, sobre todo creo que es un tema como de ejercitarse.
O sea, y que también luego pienso y digo como de, pues sí extraño diseñar porque pues eso me permitía estar imaginando y pensando y proponiendo, pero pues es algo que aprendí también, o sea, no es como que sí, no es, o sea, sí creo que hay gente que claramente tiene mayor facilidad, pero también creo que es una habilidad que puedes, o sea, que te pueden enseñar y de alguna manera pues la vas desarrollando y trabajando. ¿Qué tanto te interesaría a ti formarte o tomar cierta formación que justamente haga eso? Pues creo que, bueno, no sé cómo se llaman esas carreras, pero, o sea, como es, bueno, según yo sí he visto alguna que otra como carrera así como de innovación para el futuro o diseñando para el futuro y como cosas así que digo, pues, o sea, sí, a ver, me parece muy interesante, pues, o sea, seguramente sí lo haría si tuviera el tiempo y los recursos y si sé que es algo que va a complementar mi ser, pues sí, me interesaría, porque al final pienso que, pues es eso, o sea, me gusta estar en constante aprendizaje y pues, o sea, estar pensando y resolviendo, ¿no? O sea, creo que, o sea, es algo que a mí me llama la atención, entonces, si te enseñan de alguna manera cómo desarrollar o optimizar o mejorar las cosas que ya existen, pues sí sería algo atractivo. ¿Cómo lo verías ya, digamos, aterrizado a tu realidad? O sea, porque incluso ahorita que me decías estas que te vienen a la mente como innovación para el futuro y tal, me dio la impresión de que era así como, o sea, sí, cosas raras, ¿no? Como innovación para el futuro, ¿no? Me dio la impresión de que esa intención o ese tono le diste. No sé si es así, ahorita tú me corriges. Pero pensando en la realidad en la que estás ahora, incluso en temas de tiempo y eso, eh, ¿cómo ves ese tipo de carreras? Bueno, o de formación, pues, ¿no? De hacer una maestría, un doctorado, lo que sea. Sí. No, o sea, sí creo que son como necesarias, pues, o sea, de, pues sí, Perfecto. literal que exista gente que se ponga a pensar nuevos escenarios y realidades y que creo que no es, eh, o sea, como el diseñar o el pensar como estos posibles escenarios hacia el futuro, Ujú. pues sí es, o sea, sí alguien tendría que estar pensando en eso, ¿no? Si no, pues como simplemente luego van pasando las cosas y es como a nadie se le había ocurrido revisar las tendencias y cómo iba a estar el planeta en 20 años y ya hasta que estamos en esos 20, o sea, ya pasan 20 años y resulta que apenas lo estamos resolviendo, cuando claramente es algo que se pudo haber tal vez empezado a trabajar desde antes. Entonces Ujú. yo creo que sí son como, o sea, sí es algo relevante e importante de tener. También creo que una realidad es que en México no solemos hacer mucho eso, o sea, que no solemos ser mucho de planear o prepararnos o prevenir cosas, ¿no? Entonces siento que siempre Ajá. vamos un poquito actuando pues en el día al día en comparación con otros países que sí tienen como estas áreas de, pues sí, como de investigación y literal hace 20 años ya sabían o sea, o pensaron en cómo diseñar algo para que en 20 años funcionara de tal manera y actualmente ya funciona así. Entonces creo que o sea, vivimos en un país que no tiene, o sea, y que sí creo que de alguna manera es un poco cultural, o sea, que no tenemos como esa cultura de planear y prevenir previo a que ya suceda. Me dijiste, sí se necesita gente, ¿no? Que como que vea esos escenarios, esas realidades. Tú eres de esa gente. No sé si hablabas de ti ahí o Ujú. hablabas de otras personas. O sea, hablaba de otras personas. En mi caso, o sea, sí me gustaría, obviamente, repito, pero más como tal por un tema personal de interés de, sí, involucrarme, em, pensar en algo que pueda ser mejor para la sociedad en años, cien Ujú. por ciento me veo yo ahí. Ajá. Em, pero también creo que una realidad actual, bueno, actual mía, es de o sea, no tengo tiempo, o sea, ya ahorita lo que quiero es como trabajo y ya dedicarme a mi vida tranquila de hobbies y disfrutar mi vida personal, no tanto de ahorita hacer otro posgrado o algo por el estilo, si digo, no, espérate, ya
Ya tuve como 3 años seguidos de estar estudiando después de la licenciatura y que me gusta mucho, pero que también detecté que no disfruté, por ejemplo, tanto el MBA, pues porque estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo y se me hacía súper, o sea, salía del trabajo y Ajá. era como de, no manches, me tengo que conectar a la clase y luego el fin de semana tengo que hacer tarea, pero que está el cumpleaños de fulanito, bueno, voy, pero regreso, o sea, sí se vuelve como muy cansado hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ajá, ajá. Digamos, sí, hoy más bien te acota un poco la actividad que ya tienes hoy, sobre todo Sí, laboralmente, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Ahora, ¿cómo verías el escenario, digamos, un poco obviando esta falta de tiempo, pues, ¿no? Pero más bien dándole realce al interés que puedes tener, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la importancia y la diferencia entre formarse en algo, como lo que decías, ¿no? Como innovación para el futuro, o temas de innovación y creatividad, contra escenarios de formarte en algo, pues a lo mejor como de mayor especialización, a lo mejor, como decías que pues, en arquitectura, a lo mejor en temas ahí muy de espacios comunitarios y tal, o en el escenario de formarte en áreas que no son lo tuyo hoy, pero que quisieras trabajar, como me decías, lo de programas públicos, ¿no? O esto, gestión de temas públicos. Es decir, esas dos cosas contra el otro de innovación, ¿no? En general. O sea, como de si tuviera que elegir algo, ¿qué elegiría? Y sobre todo, ¿por qué? O sea, ¿qué te parecería atractivo o poco atractivo de esas opciones? O sea, si tuviera que, que no sé, le decía creo que a mi mamá, si tuviera que volver esto, o sea, si me dieran la oportunidad de, oye, estudia algo y me lo voy a chutar, o sea, trabajando, porque pues, no planeo dejar de trabajar por estudiar, sí sería un tema de, o sea, más como de urbanismo, de espacio público, de ciudades, de ese estilo, porque es algo que me apasiona mucho. Entonces siento que es Okay. algo que al final me llenaría mucho, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que el MBA lo hice por complementar mi perfil y por una, o sea, así como esta necesidad o atendiendo como de dónde me encuentro ahorita y si quisiera seguir trabajando, pues que me va a permitir abrir como tal vez puertas en otras empresas, etcétera, pues esto, a que si me hubiera especializado en algo, tal vez más de urbanismo o algo por el estilo, Ajá. eh, siento que mi formación se hubiera ido más como a la parte como académica y porque también en México, pues, o hacia el servicio público, o sea, llámese gobierno, entonces Ajá. como que dije, no, o sea, en las empresas no ves a urbanistas trabajando, salvo que trabajes en un despacho de arquitectos o alguna firma muy grande, pero ya viéndolo realistamente, o sea, realísticamente, no es tan competitivo, tal vez lo que hace un urbanista versus trabajar en una empresa privada que te brinda como otras oportunidades. Entonces, sí es como de si yo tuviera que volver a estudiar, haría, o sea, por gusto haría algo enfocado en temas de como de espacio público. Si fuera un tema nuevamente de, ay, ¿qué creo que puede complementar mis capacidades? Pues probablemente sí sea un tema, pues tal vez algo como de innovación, o algo que todavía, o sea, que sé que en un futuro esto que hice ahorita pues puede funcionar, pero sí tengo como ese factor del tiempo. Claro, claro, sí, sí. Sí, pero sí verías, o sea, sí te interesaría adentrarte más en lo que ya estás, pues, ¿no? Hacerte Sí, una sí, sí, sí. especialista más en eso. Eh, Te interesaría más, si entendí bien, que en meterte a trabajar tu propia creatividad, por ejemplo, tu capacidad de innovación o incluso hasta entender, ¿no? Como volverte profesional sobre la creatividad o sobre la innovación, ¿no? Sí, o sea, sería más como el tema de lo público, eh, de urbano a Ujú. esta parte como de creatividad o de innovación. ¿Qué crees que se valoraría más, como decías, en empresas, por ejemplo, pensando en que te siguieras como en el ámbito de empresas?
O sea, yo creo que en empresas sí sería la parte más de innovación, estrategia, ¿Sí? de ser como creativo. ¿Les Sí, o sea, gusta yo creo que más? sí. Yo creo que sí, o sea, más que si dijera yo, ay, me voy a hacer una maestría en urbanismo, me dirían como, ah, felicidades. O sea, Ah, disfrútalo. sí. O sí, sí, sí. No, no creo que le den valor a eso. O sea, porque sí creo que está como muy especializado. O sea, digo, salvo que trabajara en la seda tú dijeras, pues claro, sí, Ashley tiene todo el sentido del mundo. Pero, Pero ni siquiera, por ejemplo, en donde estás ahorita. Digo, porque ahí tiene ujú. mucho que ver, ¿no? O sea, pues tiene que ver con el tema, pero creo que como que ahí de alguna manera es como, ah, pues ya eres arquitecta y ya lo entiendes. O sea, como que no le ven valor a tal vez ampliar desde un lado académico esa parte. Ajá, ya no es necesario Ujú, para ellos ya no es necesario que exacto. profundices más. Sí, no, no sé. O sea, por ejemplo, no contratarían un experto, o sea, que estudió urbanismo. O sea, no, no lo haría. Ok, ok. Oye, para ir cerrando esta entrevista, quisiera mostrarte unas propuestas, bueno, o más bien diferentes aspectos de la propuesta de lo que se está trabajando como un posgrado, en este caso es un doctorado. Eh, Te quiero mostrar, déjame buscarlo porque lo cerré. Eh, Como en varias partes, lo primero que te quiero mostrar son dos láminas donde se define en términos generales los contenidos y la forma un poco que se trabajaría eh, en los primeros 2 años, ¿no? O sea, en 2 años, y así lo vas a ver dividido. Quiero darte, o sea, te lo quiero poner, tú lo lees, me dices incluso cuando quieras que pase yo la otra lámina, y que después me digas qué impresión te da. Ahora sí que tu primera impresión. ¿Va? A ver, lo voy a compartir. Listo, ahí lo ves. Sí, Si quieres, échale una leidita. Con calma, ¿eh? ok. Sí, a ver. Este es el año uno, el que viste es el año uno. Ujú, Te voy a poner el año 2 para que te des una idea completa. ok. ¿Cómo lo ves? ¿Qué impresión te da? No, o sea, me parece muy atractivo. Pero porque creo que justo mezcla un poquito, por ejemplo, esta parte de diseño centrado en el usuario o lo de sostenibilidad, diseño circular, que pues ahorita está como súper en tendencia. O sea, creo que son como temas que justo están sucediendo y que van a tomar más relevancia en el futuro. Ok, Eh, y la primera parte, pues que también me parece como muy básica pues, de este análisis cuantitativo y cualitativo que al final, pues justo es lo que necesitas pues, para poder entender si algo funciona o no, o entender literal como desde diagnósticos. Creo que, o sea, me parece como que junta o de alguna manera, o sea, como que he visto estos proyectos o estos temas, pero como aislados, ¿no? O sea, como que estos talleres de,
desarróllate en design thinking, o Ajá. quieres saber sobre sostenibilidad y economía circular, pues está este tema. O sea, como que todos están aislados y como que creo que aquí abarcan pues muchas de estos temas que están sucediendo, pero en un mismo programa, ¿no? Ujú, ujú. Um, ya me dijiste más o menos que te pareció interesante. Cuéntame un poquito qué cosas de lo que viste aquí te harían dudar de poder, bueno, o de estar interesada. Digo, ya platicamos un poco de qué tan viable puede ser algo así para ti, pero independientemente de eso, como de que algo que digas, no, pues es que esas son las cosas que no me gustan, ¿no? O que sea. ¿Podremos regresar al primer año? Sí, claro. Ah, ahí va. Ahí está. Mm, o sea, no considero que haya algo que o sea, que no me haya gustado. O sea, más bien creo que me hace mucho sentido Ok. lo que veo, ¿no? Entonces, sí, no siento que haya habido algo que yo dijera como, ay, esto, no, ¿por qué está ahí? O sea, no, creo Ok. que, o sea, creo que, a ver, sí se entiende como que el primer año está más enfocado tal vez en estas partes como de metodologías y como de pensamiento, y después tal vez ya te vas a temas como más de acción, ¿no? O de generar o abarcar Ujú, ujú. ya como las herramientas que existen o los temas actuales, y esto es más un tema de la parte primero como sí, de pensamiento, ¿no? Ok, ok. Te quiero mostrar una lámina más, donde más bien lo que se muestran son ah, ámbitos de investigación en los cuales en un posible doctorado cada persona podría elegir uno de estos, ¿no? Están agrupados en dos bloques, mira, que es procesos cognitivos y tiene estos ámbitos de estudio, y creatividad y procesos de gestión sostenible que tiene estos ámbitos, ¿no? Si quieres, échale una leída y ahorita lo platicamos. ¿Ok? ¿Alguno de estos ámbitos te parece especialmente atractivo? El de creatividad en procesos de gestión sostenible. ¿Por qué ese? Bueno, o sea, Pues, perdón, y dentro de ese, ¿qué? ¿cuáles de esos ámbitos? Ajá, Yo creo que el de creatividad y liderazgo en emprendimientos sociales, el de creatividad y sostenibilidad. ok. Ujú. ¿Por qué esos? Perdón, ahora sí. Creo que, o sea, igual por temas como personales, ¿no? O sea, que al final creo que tiene que ver como con esta parte del impacto social desde otra perspectiva, ¿no? No desde el espacio público o de lo que hago, pero que también he estado como en contacto con esta parte de emprendimientos sociales y de que todo sea mucho más sostenible que lo que tenemos actualmente. Ok, ese contacto ha sido en estos proyectos que me has contado, No, como, eso ha sido por mi cuenta. ok, ok, como o sea, ¿son emprendimientos tuyos? No, o sea, más bien conozco una organización civil que tiene un proyecto que trabajan con juventudes y que estos jóvenes pues promueven o generan sí, o sea, hacen propuestas de sus emprendimientos y nosotros damos como o sea, soy como mentora de algunos de estos chavos Ok, y ya de ahí pues al final hacen una presentación, se evalúan y le dan capital semilla a alguno de estos emprendimientos. Pero pues, son en comunidades rurales, entonces se está como muy enfocado en eso. ok, ok. Entre estos ámbitos de estudio y sobre todo en los que tú verías
mayor interés. ¿A ti se te ocurren ya cosas que has trabajado o que tienes ahí en mente que podrías desarrollar si, por ejemplo, trabajaras una de estas áreas en un programa así? Pues creo que, o sea, sí, yo creo que sí. Em, Pienso que hay veces, o sea, o bueno, nos hemos puesto a pensar también, como en esta, o sea, sobre todo en mi trabajo, esta necesidad a veces de las personas de que tienen una intención, ¿no? De decir de, ay, es que, ¿por qué no pintan la escuela aquí que está afuera, o sea, afuera de mi casa, o por qué no recuperan algún espacio público? Entonces, como que hemos hecho esfuerzos de, o sea, generamos un proyecto que justo atendía a estas personas que no necesariamente, o que en su mayoría no pertenecen a ningún tipo de asociación civil o que no son artistas o sea, simplemente es un ciudadano que tiene el interés por hacer un bien en su comunidad y creo que al final pues se desarrolla un poco en esta parte como de generar estos liderazgos dentro de las comunidades, de darles como herramientas para que puedan de alguna manera pues desarrollar sus propios proyectos en las comunidades y que creo que se relaciona un poco por esta parte de, si bien no son tal vez emprendimientos lo que ellos tienen, pero sí nuevas formas de pues de generar comunidad o de organización, ¿no? Ok, ok. Va, ese suena interesante. ¿Y eso es algo a lo que le están dando vueltas o solo se quedó O sea, ahí? es algo que hemos hecho, pero que todavía no hemos terminado de, o sea, llevamos dos pilotos, por así decirlo, o sea, Ok, dos ediciones del proyecto, pero que al final no termina de convencer de si ya lo hacemos como un programa permanente, digamos, o sea, o ajá, como de ajá. los programas base, o simplemente lo vamos a seguir haciendo de manera como aislada. Porque realmente, pues lo mismo, o sea, se complejiza ahí porque pues son ciudadanos, lo tienen que hacer en sus tiempos, no, tal vez no pueden, o hay veces que les va muy bien y literal con su comunidad se superorganizan y hay otras en las que hicieron todos los esfuerzos y al final no jaló, pues porque todavía, o sea, hay muchos otros temas a tratar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, no, o sea, se vuelven más complicados porque no son una asociación civil, no son artistas que tal vez tengan una experiencia como pintando en el espacio público. Ujú, ujú. Entonces creo que ahí es donde es como de, bueno, sí lo hacemos, no lo hacemos, porque evidentemente tiene, o sea, tiene un impacto obviamente en los recursos presupuestales de lo que le destinamos a ese proyecto y si es, o sea, si vale la pena seguir invirtiendo en eso o si mejor redistribuimos esa inversión en otros proyectos que ya tenemos establecidos. Pensando, por ejemplo, en ese caso que me platicas, ¿a ti te podría ser atractivo que, por ejemplo, en un programa así pudieras trabajar ese proyecto como, y desarrollarlo ahí, pues con todas las implicaciones que tiene, ¿no? De Ujú. tener profes, tener Sí, yo, mentoría. o sea, sí, sí, o sea, yo creo que sí, ¿no? Como, y creo que cualquier modelo educativo o tema que vayas a, o sea, que pueda, si puede complementar tu parte laboral o como literal desarrollar un proyecto que tengas dentro de tu trabajo y trabajarlo acompañado, ¿no? O, ya más en la parte como académica, yo creo que 100% es como súper atractivo eso. ¿Qué te imaginarías que te debería dar un programa? O sea, pensando en este caso hipotético, así, fantaseando o usando imaginación, como decías, ¿en qué te debería ayudar? ¿O qué quisieras que te ayudara un programa así para desarrollar un proyecto como este? Pues yo creo que es, o sea, sí la parte como de herramientas, o sea, como de nuevas herramientas o de ver de cómo se puede estructurar de mejor manera o si ya existen metodologías que pudieran funcionar para que entonces se desarrolle alguna de las etapas del proyecto. O sea, como, sí, más como estas herramientas que pudieran fortalecer mis habilidades y el proyecto en sí. Ok, pero ¿cómo debería darte esas herramientas? Pues yo creo que
mm, o sea, creo que una vez que ya no estás como en la parte académica, se vuelve complicado, eh, pues, estar como investigando, ¿no? Y que muchas veces lo que te facilita Ok, la academia es como oye, léete este artículo que habla de esto. O sea, como el ah, poder otorgar como estas fuentes de dónde puedes obtener estos conocimientos, creo que ajá, es mucho más fácil y amigable a que si yo me pongo de cero, a que si alguien ya te entrega ciertos materiales curados de esto es lo que ok, hay respecto al entiendo. tema, ¿no? Ok, ok. Te quiero mostrar una última lámina. Como verás, Sí. son 3 posibles nombres de este doctorado. Si quieres, léelos y dime cómo los ves. Am, Creo que me gusta o sea, creo que el 2, ¿no? Porque al final la parte de, o sea, creatividad estratégica e innovación, o sea, completa esta parte de que no solo se queden, pues es súper creativo y tal vez ponte ahí eh, a crear nuevos escenarios, sino que desde la parte de estrategia siento que da como, o sea, lo que comentaba de como esta estructura, o sea, que va a haber una estructura, algún modelo que te va a servir Ajá, para llevar a cabo o implementar toda esa creatividad, que en los otros, o sea, que en el primero no se menciona la parte de la estrategia y en el ajá. otro, el 3, pues no se menciona la parte de creatividad y que creo que a mí, Greta, por mi formación como de arquitecto, es como, me llama la parte de creatividad. Tal vez alguien de negocios, pues sea, o no sé, alguien de derecho diga, a mí para qué quiero creatividad, porque no sé cuál sea su concepto de creatividad, ¿no? Ajá, sí. Pero entonces por eso creo que a mí la que más me llamaría la atención o el que diría como, está interesante, es el 2. Ok, perfectísimo, Greta. Pues ya no te quiero quitar más tiempo, mira, así estamos justo Nos ahí en la dijimos la hora y recta. media. Oye, pues te quiero agradecer mucho, como verás, lo que estamos haciendo es como profundizar ahí Sí, en esas formas e incluso en esas mentes que pues, por sus estudios, su trabajo, pensamos que puede interesarle algo así, un poco para entender, ¿no? Dónde sí. están parados y qué se puede hacer para que esto sea más atractivo, básicamente. No sé si te queda alguna duda o algún comentario que quieras hacer de esta entrevista. No, o sea, me pareció muy interesante como o sea, el plan, ¿no? Bueno, lo que están proponiendo, al menos tentativamente, pues de cómo abarca como estos distintos aspectos y que al final son temas que a mí, pues justo me interesan y me llaman la atención. Y pues eso, o sea, la verdad está muy padre. Pues te queremos agradecer este tiempo y te lo queremos agradecer también, seguramente Mari te dijo, con un regalo que queremos enviarte. Normalmente tenemos 2 formas de enviarlo. Uno es enviamos una tarjeta de Amazon que se llega por correo y ahí se activa. U otra es, a veces hacemos como el depósito directo de eso mismo, pero a una cuenta. Entonces, como haríamos es que a través de Mari, nos toma unos días, pero a través de ella te vamos a pedir que nos mandes o un correo electrónico o un lugar donde te podamos hacer el depósito y después de eso ya lo realizamos, ¿va? Ok, sí, perfecto, sí, sí me comentó, sin tema. Sí, órale, pues. Pues muchas gracias, Greta, y un gusto conocerte. No, a ti, mucho gusto, Juan Carlos, gracias. Cuídate. Cuídate, bye. Bye. Fin de la entrevista.